Bienvenidos a la guardia del zorro. Lo primero, disculpar que haya estado pues 4 semanas, casi un mes sin subir vídeo, pero bueno, ya por fin puedo volver a la actividad habitual en este canal, que voy a seguir este año. Felicitaros el año y empezamos comentando la formación del nuevo gobierno, así que vamos a ello. Bueno, lo primero, como he dicho, disculpar que haya estado tanto tiempo sin subir vídeo, pero entre las vacaciones de Navidad, que tengo muchísimo trabajo ahora, y también hacer vídeos pues requiere de estar en las condiciones óptimas para poder hacerlo, a pesar de no encontrarme exactamente en esas condiciones por el volumen de trabajo y por muchas cosas. Pues la verdad es que también es una obligación hacer este tipo de proyectos, este tipo de canales. Siento como un deber tener que comentar estas cosas. Pero bueno, sin más dilación vamos a ello. La investidura de Pedro Sánchez, la formación del nuevo gobierno, no la comenté o no hice vídeo, nada más saberse, conocerse la noticia, porque realmente, y esta es la que me parece la principal cosa a comentar, de la cual no habla nadie, no sabía nada sobre el nuevo gobierno. Pero ni yo, ni ningún español, ni ningún periodista. Y eso me parece llamativo, cuanto menos que nadie hable de esto. Es decir, vamos a ver. Se ha formado un gobierno con una serie de pactos entre partidos políticos, entre los jefes de cada partido, entre quien manda en cada partido, entre los oligarcas, que han llegado a una especie de acuerdos en secreto, que han negociado en secreto unas condiciones para formar un nuevo gobierno. Pero los ciudadanos no conocemos esos acuerdos, no conocemos en qué términos se ha establecido la negociación, el yo te doy y tú me das, que han hecho los jefes de cada partido. Se ha formado un gobierno sin que los españoles sepan exactamente qué va a hacer este gobierno, cuáles son sus objetivos y qué pactos se han hecho entre los jefes de cada partido. Y de esto nadie está hablando. En una democracia real, en una democracia donde los ciudadanos eligiéramos a nuestros representantes y a nuestro presidente, lo elegiríamos con un mandato imperativo de que tiene que seguir una serie de pautas que nosotros queremos que haga el Ejecutivo, y el representante, en este caso el diputado de distrito, que tiene que votar lo que nosotros queremos. Es decir, se ha formado un gobierno y se ha formado un congreso que los españoles no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer, cuál es su función institucional, cuál es su dirección, y así está, que unos están vaticinando el apocalipsis y otros no saben muy bien cómo responder a ello, porque los votantes del PSOE y de Podemos tampoco saben muy bien qué es lo que va a pasar. En definitiva, que no he comentado nada hasta ahora porque no tenía información para comentar nada más allá de lo que voy a hacer en un principio, que es ver un poco las reacciones que vimos en el Congreso, ¿no? Pero a raíz de una cosa que yo sí que me esperaba, ya tengo información para hacer este vídeo, y es la siguiente. Cuando yo no esperaba que Pedro Sánchez hiciera, después de su investidura como presidente, ninguna declaración, no hiciera nada. De hecho, lo que ha dicho es que va a tomarse una semana para nombrar ministros, a pesar de haber dicho públicamente que España necesitaba urgentemente de la formación de un gobierno. Él ahora dice que bueno, se tomará una semana para formar gobierno, para nombrar ministros, con calma, con tranquilidad, que ya no es tan urgente la cosa y tal. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez ya ha cumplido su objetivo políticamente. Pedro Sánchez está ahora mismo en un momento de satisfacción en el que ya le da absolutamente todo igual, porque ya es presidente legal, aunque no legítimo, porque no es elegido directamente por los ciudadanos, sino por una Cámara que a su vez está elegida por los jefes de cada partido, los diputados, no le elegimos tampoco los ciudadanos, por eso no es legítimo, pero sí es legal, y es lo único que le importa a Pedro Sánchez, que ya es presidente, es lo que quería. Por eso, cuando se hizo la moción de censura y Pedro Sánchez fue investido presidente en funciones, al día siguiente Pedro Sánchez ya estaba haciendo una entrevista en Televisión Española, diciendo, yo como presidente, Ana, yo soy el presidente, Ana. ¿Por qué hizo esto? Pues porque sabía que desde que se realizó la moción de censura había que convocar unas elecciones, y desde el día que se convocó esa moción de censura, él ya estaba en campaña electoral. Ahora Pedro Sánchez ya no está en esa situación. Por eso ya no va a conocer ninguna entrevista ni nada, y está tranquilamente, ya formar el gobierno con calma, tranquilidad y tal. Por esa diferencia tan fundamental a la hora de mostrarse a los demás como presidente en funciones y ya como presidente investido de su potestad legislativa, de su potestas, no de su autoritas, no de la legitimidad, pues es un poco lo que vimos en la Cámara con Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez ya veíamos el día de la investidura que estaba muy tranquilo porque ya sabía lo que iba a pasar, ya iba con los números ya hechos, con los cálculos ya hechos, con los pactos sellados, y estaba muy tranquilo. Pero algo que yo sí que esperaba era que Pablo Iglesias hiciera una entrevista esta semana, pero vamos,
en cuanto pudiera. ¿Por qué? Pues porque Pablo Iglesias, que es la persona sobre lo que yo voy a centrar el foco de este análisis, es la que sí que hizo una entrevista hace 2 días, o ayer o anteayer, en el intermedio por la noche, y dio las claves de lo que yo he podido extraer para hacer el análisis de lo que yo voy a comentar sobre la formación de este gobierno. ¿Por qué digo que sí esperaba estas declaraciones de Pablo Iglesias? Pues porque Pablo Iglesias está ahora en un momento que él jamás esperaba, está en el cenit de su vida, ha conseguido lo que él siempre quiso, lo que dijo desde el primer día que lo vimos aparecer en Intereconomía, representando a ese conjunto de ciudadanos indignados del 15M contra todos los males del capitalismo, del régimen del 78, cosa que no tiene nada que ver con lo que dice ahora, ni con lo que es ahora. Pues desde ese día hasta hoy, su objetivo fundamental ha sido tomar los cielos por asalto, como él decía, llegar al gobierno, llegar al poder, y para ello ha hecho todo lo que ha estado en su mano, ha prescindido y ha destruido, ha aniquilado a toda persona que ha podido ser un obstáculo para él. Y finalmente lo ha conseguido, entonces tiene que sentirse muy satisfecho. Además, como es una persona muy vanidosa, yo esperaba que hiciera una entrevista, además como digamos lo que es, ¿no? Como la persona que se ve subyugada en una posición de poder. Por lo tanto, él se tiene que presentar ahora a la ciudadanía como, sí, he conseguido el poder, tengo muchas cosas que quiero hacer, pero si algo de lo que se hace no es exactamente lo que yo he prometido, yo he dicho, que sepáis que es porque yo no tengo toda la potestad. He tenido que pactar con el PSOE, que es el que va a marcar la tónica dominante, ¿no? Yo esperaba esta entrevista, digamos, como de disculpa anticipada por todo lo que vamos a ver. Y por eso Pablo Iglesias dio en esta entrevista todas las claves que voy a comentar a continuación. Y antes de entrar a comentar brevemente lo que pasó en el Congreso el lunes, sí quiero decir otra cosa que me parece fundamental y de la cual nadie habla. Si los líderes de todos los partidos son los que tienen la potestad legal para formar gobierno en función a los acuerdos que pueden llegar entre ellos, de acuerdo con el porcentaje de poder que tienen en las urnas, es decir, si cuando nosotros votamos a un partido le damos una cuota de poder en función, pues el PP el 30%, el PSOE el 40%, Podemos el 15%, ¿no? El porcentaje de votos, y eso es el porcentaje que ellos tienen para pactar o negociar un gobierno. Y luego en el Congreso eso se traduce a unos diputados que votan ciegamente, ocupando su sillón únicamente, pero atendiendo ese porcentaje. ¿Qué sentido tiene? Que alguien me explique, por favor, qué sentido tiene que tengamos 350 diputados en el Congreso que como mínimo nos cuestan al mes 3.000 euros como sueldo base, 3.000 euros de jefe de mesa, creo que son 1.000 euros de taxis, 2.500 de representación, etcétera, etcétera. Es decir, un dineral absoluto, que España es el país de Europa con más políticos por ciudadano. ¿Qué sentido tiene que tengamos 350 tíos calentando sillones en un sitio si realmente su función legislativa y su capacidad para poder traducir la voluntad de los ciudadanos es cero, ya que atienden a lo que les dice el jefe de cada partido? Ya que el jefe de cada partido dice, oye, yo he pactado esto con aquel, tú vas a votar que sí, tú vas a votar que no, tú vas a abstenerte. ¿Qué sentido tiene entonces que los diputados estén ahí cobrando entre todos un auténtico dineral que nos cuesta a los españoles un absoluto dineral? Esta es la primera. De esto nadie habla. Ya hubo una diputada de Coalición Canaria, creo recordar, que dijo que ella, por mucho que le dijeran en su partido que votara que sí, iba a decir que no, y salió publicado en todos los medios que se iba a poner en marcha lo que llamaban disciplina de partido, que la iban a echar y que la iban a sancionar. Pero vamos a ver, si el diputado se supone que tiene que atender a lo que le dicen sus electores, cuando es elegido, por supuesto. Es que esto pone de manifiesto de manera flagrante que los diputados a lo que atienden, de quienes son siervos, de quienes son esclavos, de quienes son empleados, son del jefe de cada partido. Y en extensión, al estar pagado por el Estado, del Estado. Defienden los intereses del Estado. Y el jefe de cada partido es el que luego dice, bueno, pues además es que hablan, incluso ellos se atienden, incluso ellos se dan la facultad de hablar así. Bueno, mis diputados van a votar esto. Bueno, mis diputados van a votar que no. Mis diputados van a votar que sí. Pero ¿cómo que tus diputados? Pero es que esto a nadie le escandaliza. Porque esto es esto. Y el hecho de que se forme gobierno sin que los españoles sepamos nada sobre él debería ser el tema clave que debería estar debatiéndose en todos los programas de política.
Sin embargo, nadie dice nada al respecto. En fin, dejando esto de lado, que básicamente es la traducción de lo que yo ya he explicado en algún vídeo. Es más, incluso ciertos políticos han salido diciéndolo. Y os dejo aquí el vídeo de José Bono, donde dice claramente que los diputados son empleados a sueldo de los partidos, cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Y eso es que básicamente es una ficción. Y se llama oligarquía o oligocracia. No es una democracia en lo que estamos viviendo, y esta es la muestra flagrante que a la hora de formar gobierno no sabemos absolutamente nada. Los diputados votan lo que les dice el jefe de cada partido, y eso tiene una definición política, porque los que mandan son los jefes de cada partido, esas 5, 8, 10 personas hoy. Esas 10 personas forman parte de una oligarquía, una clase política, que tiene una serie de subordinados enorme, que luego, si hacen todo lo que les dicen, tendrán su premio si llegan a un cargo institucional, como vamos a ver a continuación. Pero bueno, antes de entrar a comentar la formación del nuevo gobierno, sí que quiero comentar un poco lo que vimos en el Congreso, ¿no? Lo que yo vi en el Congreso el lunes fue una muestra de lo que está sufriendo España en los últimos años, que ya no es solamente la falta de valores y la falta de principios, ni religiosos, ni sociales, ni nada, de principios naturales. Decía Emerson que la lealtad es la madre de todas las virtudes, porque no hay rincón de la naturaleza que no sea leal a cada rincón de la naturaleza. Y eso es exactamente lo que es la principal carencia que existe en la política y en la sociedad española, porque la política se traduce hacia la sociedad y no al revés, como mucha gente cree. Bueno, pues eso es básicamente lo que vi en el Congreso de los Diputados, esa falta completa de lealtad. Y he citado a Emerson porque la lealtad, desde Emerson, bueno, desde siempre, ¿no? Desde Aristóteles, pero Emerson lo explica muy bien, es la capacidad que tiene una persona moralmente para seguir los designios de lo que él considera como justo, correcto o bueno. Es decir, independientemente de su ideología o de su manera de pensar, sea conservadora o progresista, el hecho de que una persona actúe convencida por lo que ella piensa y no en función de lo que le ofrecen los demás, es decir, no en función de lo que puede ganar haciéndole caso a uno o haciéndole caso a otro, lo que políticamente podríamos llamar un chaquetero, o bueno, socialmente es un comportamiento que despreciamos. Una persona que le dice algo a alguien y a otra persona le dice lo contrario, y en función de quién más le ofrece hace caso a uno o a otro y se mueve por la vida atendiendo a sus intereses personales únicamente, eso es despreciado en todas las culturas, en todas las civilizaciones, desde Alejandro Magno hasta hoy. Una serie de actitudes que son despreciables porque son antinaturales respecto a lo que el ser humano tiene más allá del instinto animal, que es la conciencia de pertenencia a una comunidad y actuar en beneficio propio, pero también actuar en beneficio de todos, ¿no? Y eso es lo que en todas las comunidades es premiado y se ensalza. Siempre que se hace un monumento a alguien es por esto. Bueno, pues la política española y la sociedad española están las antípodas de esto. Aquí lo que cuenta es el arribismo, lo que cuenta es sálvese quien pueda, arrimarse al sol que más calienta y desde luego atender únicamente a lo que yo puedo sacar de la situación, importándome un pimiento la voluntad general, no la voluntad general, perdón, el interés general y lo que convenga a todos. Y eso es lo que se tradujo en el Congreso el otro día de todos los partidos políticos. Empezando por Santiago Abascal, con su Viva España. Es decir, en general lo que se vio en el Congreso fue histrionismo, una puesta en escena, todos iban ahí a representar su papel, ¿para qué? Para contribuir a lo que ya he venido diciendo hasta ahora, a esa división, a esa compartimentación ideológica de la sociedad española que a todos los partidos interesa, porque mientras exista una compartimentación ideológica falsa, que en verdad no tiene nada, ni los que van de conservadores ni los que van de progresistas, detrás tienen ninguna base filosófica sobre los ideales que ellos dicen defender, porque desconocen lo que ellos dicen defender. Desde Santiago Abascal hasta Pablo Iglesias, todos. Pero sirven a esa compartimentación ideológica de la sociedad porque esa división de la sociedad en independentistas, españolistas, feministas, progresistas, conservadores, eso sirve para que se mantenga la oligarquía y la oligocracia. Porque mientras eso exista, cada jefe de partido tendrá su cuota de poder y su garantía de poder permanecer en el Estado con una cuota de poder, con una serie de prerrogativas, fama, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vimos en el Congreso. Santiago Abascal dando vivas a España y viva al rey. Yo quiero decir una cosa, vamos a ver. Si realmente un conservador como Santiago Abascal estuviera preocupado por el interés general de España, por la situación territorial, digamos, jamás podría decir viva el rey hoy en día. Porque los problemas que tenemos hoy en día en España vienen justamente de la monarquía española instaurada en el 78.
Si los problemas territoriales que hay hoy vienen instaurados por la Constitución de 1978, que reconoce en su artículo 3 que España es una pluralidad de naciones, una nación indisoluble en la que se reconocen las distintas nacionalidades. Pues vaya constituyente y vaya monarquía con el Estado de las Autonomías, que inventa de repente una demarcación territorial. ¿Para qué? Para no reconocer lo que el franquismo había estado reprimiendo, que era la pluralidad cultural regional, porque España era lo que Franco decía que era, y a partir de ahora España es lo que los políticos dicen que es. Es decir, no se ha liberado de esa concepción subjetivista de lo que es España. Solamente en una concepción objetivista de lo que es España es una perspectiva revolucionaria, que hoy en día en España nadie defiende. Y aparte es una de las cosas por las cuales abro este canal, ¿no? Pero bueno, de lo que vimos en el Congreso, Santiago Abascal, vivas al rey, no sé muy bien por qué, porque la verdad es que el rey anterior fue el que generó esta situación, el que ha robado a manos llenas, el que además ha sido colega de Pujol, que ha robado como nadie en Europa, y que alguien me explique por qué Pujol sigue sin entrar en prisión, que alguien me lo explique, porque yo lo sigo sin saber, después de haber robado y estar demostrado que ha robado cientos de miles de millones de euros, él y su familia. Pero bueno, Pablo Casado en su línea de, bueno, pues quiero ser una persona conservadora pero con cierto aplomo, recordar esos ideales de la transición, del aplomo y del consenso, y en fin, pues Pablo Casado, hijo mío, muy bien por ti, ¿yo qué quieres que te diga? Es que con el PP ya todos sabemos lo que es una derivación, y además es el partido, digamos, más coherente con el régimen que hay, porque es una derivación directa del franquismo, pues no me voy a extender más en él, todos lo sabemos. Santiago Abascal, pues como he dicho, en ese histrionismo de atender a su público, de viva España y la unidad de España y viva el rey y todo, sin ningún fundamento detrás, porque realmente si una persona se preocupara por la unidad de España no defendería jamás una tesis subjetivista, sino objetivista, porque es el hecho nacional, que esto ya lo explicaré en otro vídeo, pero es el hecho nacional el que realmente constituye la nación española mucho antes de la Constitución y mucho antes de que tuviéramos, de Franco y de la Segunda República y del siglo XX. Pero bueno, dicho esto, por otro lado, como he dicho, Pedro Sánchez, tranquilo, él iba con sus deberes hechos, tranquilidad, las cuentas hechas, voy a ser investido presidente, algo que desde luego en cualquier país donde existiera representación política como Inglaterra o no se podría ver, porque aunque las investiduras en los sistemas parlamentarios puros, que es lo que dicen que hay en España, en España no hay parlamentarismo porque no hay representación política, pero en los sistemas parlamentarios puros, cada diputado atiende a lo que le manda su distrito electoral. Esto significa que ningún presidente, aunque tenga más o menos y pueda hablar con unos o con otros y más o menos tenga los cálculos hechos, hasta el día de la votación y hasta que no sale exactamente como presidente, en el parlamentarismo puro ningún presidente puede estar tranquilo de decir que voy a ser elegido presidente del gobierno. Así sucede en Inglaterra, que hasta que no se hacen las votaciones nadie sabe exactamente qué es lo que va a suceder con Theresa May, con Boris Yeltsin, etcétera, etcétera. Luego los independentistas, en esa ambivalencia que yo no entiendo, yo tengo que decir que, bueno, yo en su día respetaba bastante a la CUP, por lo que he dicho al principio, porque consideraba que atendían a ese principio mínimo de lealtad. Para mí es muy respetable una persona que, por encima de todo, defiende sus ideales, tiene respeto por los demás, pero que no está dispuesta a venderse o a percibir un beneficio con tal de renunciar a sus ideales. Eso es una cosa que hay que aplaudir, sea quien sea, ideológicamente. Y eso en su momento a mí me parecía que la CUP lo tenía, ahora ya no me lo parece. Aunque ha votado que no, y ahora veremos por qué, a esta investidura, el hecho de que acepte formar parte de un parlamento, de un órgano institucional que para él es su enemigo porque reprime lo que él considera su comunidad, que tiene derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Es como si Gandhi hubiera querido formar parte del Parlamento inglés. Sería una locura. Y bueno, no solo para el final lo que me parece la cúspide de todo el montón de estiércol que es la política española hoy en día, que es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias con esas muecas, y digo muecas porque es que eso no era llorar. Yo no sé si habéis llorado alguna vez de emoción realmente cuando algo se emociona y no se os pueden escapar las lágrimas,
pero es que lo que hizo Pablo Iglesias básicamente fue como el día que fue al cementerio a visitar las fosas, unas muecas de cara a la galería, además se ve con todos los fotógrafos ahí y él medio posando ahí para todos. Pero vamos a ver, es que yo no sé por dónde empezar con Pablo Iglesias, porque vamos a ver, como he dicho, el PP ya sabemos todos lo que es, igual que Ciudadanos, Vox, pues es una fuerza política que está emergiendo y también sabemos todos lo que es, pero que también es un partido socialdemócrata, solo que él atiende o dirige su discurso hacia su público para ir ganando poder poco a poco, y eso es lo que hizo en su día Podemos, pero es que Podemos lo hizo además amparándose en los más necesitados, en las personas que más habían sufrido. Por eso me parece doblemente despreciable que haya llegado donde ha llegado, que esté haciendo lo que esté haciendo y que vaya a hacer lo que va a hacer. Bueno, principalmente, y comentando ya la formación del nuevo gobierno, yo estoy muy tranquilo, no hagáis caso a esa gente que dice que va a venir el apocalipsis, que España se va a romper. No, España va a seguir siendo lo que es. Es decir, aunque mañana se proclamara, que eso no va a suceder, una república federal, imaginaos, ¿no? Y se troceara España y lo que dicen tal, España seguiría siendo lo que es como hecho nacional, seguiría siendo la comunidad que es como hecho nacional, porque es un modo colectivo de vivir que, pese a su riqueza cultural y su diversidad regional, no constituye diferentes naciones, por mucho que lo digan los políticos, porque les interesa decirlo, ya sean los independentistas como los no independentistas. Y eso también trasciende la visión subjetivista que tienen los españolistas de que España es lo que ellos dicen que es. España es un hecho nacional. Ya está, punto y final. Y aunque mañana políticamente se decretara o se instituyera una figura que troceara políticamente España, seguiría siendo lo que es. Por eso no me alarma. Lo que sí que me entristece es augurar que van a venir tiempos muy duros. Van a venir tiempos durísimos, sobre todo socialmente, porque todas estas personas van a contribuir, tanto los que están en el gobierno como los que no, van a contribuir a un creciente clima de división ideológica en la sociedad española. Este gobierno, a mí personalmente, como persona interesada en la política y como revolucionario, tengo que decir, me atrae en el sentido de que considero que es el principio del fin. Considero que este gobierno va a dejar ver muchas cosas que muchas personas que votan al PSOE, que votan al Podemos, considerando que son, digamos, partidos progresistas o que van a establecer un cambio para bien y van a velar por sus intereses, este gobierno va a demostrar que son lo que siempre he dicho que eran. Y os dejo el vídeo de ¿por qué no votar a Vox? Que todos me decíais, es que este vídeo es ¿por qué no votar a nadie? Pues sí, exactamente, es ¿por qué no votar a nadie? Porque yo en ese momento hacía ese vídeo explicando a las personas que venían ilusionadas con Vox como nueva fuerza política para cambiar el régimen institucional y tal, y acabar con las autonomías y no sé qué, que todo eso no iba a pasar y que Vox era un partido socialdemócrata, y lo comparaba con Podemos y con su auge. Y me parece muy pertinente a día de hoy porque, bueno, lo que vamos a ver es que todos los partidos que hay hoy en día en el Estado y han formado gobierno son partidos socialdemócratas. Empezando por Pablo Iglesias, y con esto abordo ya las declaraciones de Pablo Iglesias en la entrevista del Intermedio del otro día. Bueno, lo primero que quiero decir de Podemos y de Pablo Iglesias es cómo me sorprende siempre cuando uno atiende la ciencia política y analiza los regímenes políticos por sus actividades y no por sus títulos. Es muy fácil identificar los actores que intervienen dentro de él. Y esto me refiero, por ejemplo, pues el régimen de Franco se llamaba sobre el papel democracia orgánica. Imaginaos, ¿no? Pues evidentemente era una dictadura, viendo sus actividades, ¿no? La falta de libertad. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la República Popular de Corea, de Kim Jong-il y Kim Jong-un. Y evidentemente es una dictadura terrible donde cuesta hasta comer. Pues en España, como no hay democracia y es una oligocracia, evidentemente, y esto ya lo dijo Robert Michels en la Ley de Hierro de las Oligarquías, cualquier actor que entra a formar parte de este régimen político jamás lo va a hacer en beneficio de las personas que le aupan para entrar en él. Siempre va a ser con un interés personal y a participar del pastel. Y ese es exactamente el guión que ha seguido Pablo Iglesias. Pablo Iglesias entró diciendo que conquistaba el cielo, que quería conquistar el cielo por asalto, llegar al poder para atender a los más necesitados, por supuesto, para atender a la ciudadanía, a lo público, ¿no? Evidentemente es el discurso que han seguido siempre, por ejemplo, todos los dictadores. Franco siempre decía que él lo que era un siervo, era un enviado de Dios para ayudar a salvar a España del bolchevismo y de la judeosmasonería internacional.
Pues bueno, en ese discurso, claro, sí, ahí cabe todo. Pero Pablo Iglesias, además, es que cumple perfectamente el estándar, es que no ha dejado títere con cabeza hasta hoy. Es decir, cualquier persona, independientemente de los años que hiciera, independientemente de lo fiel que fuera su persona, que estuviera a su lado, que en algún momento le planteara alguna dificultad o le contraviniera, ha sido fulminada. Me refiero a Rejón, Monedero, Carolina Vescanza, es decir, todos han sido absolutamente fulminados, incluso su expareja, para llegar al objetivo que él ha querido, que es participar del poder, llegar a una situación donde él ya directamente puede tener mano en el gobierno del país y actuar conforme él considera oportuno, que eso es lo que ha querido siempre Pablo Iglesias desde el día 1. Y lo mismo que quieren todos los jefes de cada partido en este régimen actual. Y eso se ve no por lo que él dice, sino a través de sus hechos. Es decir, Pablo Iglesias empezó en política con un discurso y ha terminado con otro diferente. Empezó criticando el régimen del 78, diciendo que bueno, todo el problema, todo lo que habían sufrido las clases desfavorecidas con la crisis venía de un problema institucional, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el otro día en la entrevista de Wyoming lo que vemos es una defensa férrea de la Constitución del 78. Incluso se atreve a poner a Juan Carlos I, el heredero de Franco, como modelo de monarca, sugiriéndole a Felipe VI que atienda a lo que hizo su padre. Eso lo dijo el otro día Pablo Iglesias en el intermedio. No lo estoy diciendo yo. Empezó hablando de renta básica universal, empezó hablando de que no había que pagar la deuda, de que, en fin, y hoy en día dice, bueno, pues hay que ser... Una persona que entra en política con una serie de convicciones tiene que defender sus convicciones hasta el final. Y además voy a decir otra cosa, que además no la digo yo, la dice en teoría el fundador o el inspirador de la ideología de Podemos. Podemos, según Rejón y según Monedero, está inspirada en la idea de hegemonía cultural, que Rejón en el libro que ha hecho yo creo que no ha leído, porque la confunde con la hegemonía política, de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un político, un político comunista que pasó toda su vida en la cárcel y escribió cuadernos desde la cárcel. Bueno, pues Antonio Gramsci, en Cuadernos desde la cárcel, dice que para saber si un político es de derechas o de izquierdas, solo hay que atender a una cosa. Si desde el momento en que entra en política hasta cuando llega al poder se ha enriquecido o ha obtenido una ganancia patrimonial proporcional a las personas que le han aupado para llegar al poder, a esa base social, ese político será de izquierdas, porque ha velado por sus intereses de manera igual que el interés general. Sin embargo, si llega a una cúspide o llega al poder político habiéndose enriquecido desproporcionalmente a la base que le ha upado para llegar ahí, ese político será de derechas. Eso no lo digo yo, lo dice Antonio Gramsci. Bueno, pues que alguien me diga si hoy en día Pablo Iglesias con 80.000 euros al año, pudiendo ya ser miembro del Consejo de Estado, con un casoplón de 2 millones de euros, con coches de... Bueno, no hace falta que explique mucho más, pero que para mí Pablo Iglesias es de extrema derecha. Pero no en mis palabras, en las palabras de Antonio Gramsci, el que dicen que es el teórico impulsor formador de Podemos, a través de Monedero y de Rejón. Y además, antes de analizar pormenorizadamente lo que dijo Pablo Iglesias, quiero también decir una cosa. Me parece de una cara dura, de una desvergüenza, de una falta de amor propio, de una falta de amor propio y de un desprecio hacia los votantes y hacia las instituciones, hacia todo. Poner a su mujer o pareja o consorte o novia o pareja o mujer de sus hijos, como la quiera llamar, como ministra. ¿Cómo se atreve alguien a entrar en política e ir poniendo a su compañera sentimental en los cargos más altos que él pueda, siempre por debajo de él, a pesar de que su partido se llama Unidas Podemos? Cosa que tampoco entiendo. Si él tiene esa visión feminista, que además debo decir que para mí no es feminista, porque el feminismo es la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de derechos y oportunidades, y el reconocimiento de la mujer, del papel de la mujer de toda la historia hasta hoy. Eso es el feminismo. Y no lo que pretenden hacer estas personas, que es el apartheid, la separación. Crear colectivo de hombres y crear colectivo de mujeres, eso no es feminismo. Eso sirve a una intencionalidad política. Porque siempre en que yo hago esa división ideológica, las personas están preocupadas de ese enfrentamiento ideológico entre mujeres y hombres y la manada y no sé qué, y violación y no sé cuántos. Están preocupados de eso, en vez de estar preocupados de que no hacen sus leyes, de que les están machacando impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, si realmente ellos tienen esa visión feminista de que hay que atender ahora, digamos, de manera
favorecida a la mujer y realmente Irene Montero tiene unas capacidades para ser ministra, pues lo primero que debería hacer Pablo Iglesias es dimitir y ponerla a ella como cabeza de lista. Y decir, no, como para mí es tan importante, es fundamental y prioritario, y lo dijo que para él lo más importante, el día 1 ya es modificar el Código Penal para proteger a las mujeres, si para ti es tan importante eso, lo primero que deberías hacer tú es dimitir en favor de una persona que es tu compañera sentimental y además tú consideras que tiene unas capacidades políticas tan óptimas y tan excepcionales como para ser como para elegir un ministerio como el de Igualdad. Pero esto no lo hace. ¿Por qué? Pues porque Pablo Iglesias, no sé si habéis estado alguna vez en las reuniones de facultad, yo he estado en bastantes, es la típica persona que se hace en su grupito dentro de la universidad y es como el chico que siempre es listillo, ocurrente, pero siempre se busca a la chica que esté a su lado, ¿no? Como para complementarle y para hacer ese tándem, ¿no? Pablo Iglesias y por eso Pablo Iglesias siempre ha seguido en política también ese papel. Y además debo decir una cosa, Irene Montero para mí no representa ni tiene nada que ver con el feminismo. Es más, para mí hace un daño tremendo. Es decir, para ser ministra lo que tiene que hacer una mujer es acostarse y ser compañera sentimental de un hombre que es cabeza de lista. Eso es lo que tiene que hacer una mujer. Ese es el modelo de feminismo que tienen ellos. Que repito, eso no tiene nada que ver con el feminismo para mí. Para mí es que es algo sacrílego, atendiendo a lo que es el feminismo. Porque me queréis decir que no hay ninguna mujer en España, que haya luchado más, o que pertenezca a colectivos, o que sea activista por el feminismo y por la igualdad entre hombres y mujeres, más capacitada que Irene Montero para ser ministra, o que haya sufrido más durante años y conozca perfectamente lo que es la lucha del feminismo que Irene Montero. Para ser ministra, no. Irene Montero es ministra porque es la pareja de Pablo Iglesias. Y esto es así. Y esto es una desvergüenza. Es que esto no sucede ni en las más cruentas ni en las más perversas tiranías. Nadie se atreve a poner, ni siquiera Franco, ni Stalin, ni Kim Jong-il se atreve a poner a su mujer en un cargo del partido de segunda de mando porque sería algo que desvirtuaría la propia institución. Poner a alguien porque es tu pareja. Es que seguir un modelo monárquico, de reina consorte, de una persona que está de segundas formando ese papel institucional. En fin, era algo que no quería dejar de apuntar, que desde luego pienso que se debe decir y se debe denunciar, y las primeras personas que deberían denunciarlo son las que están tan interesadas hoy en día en que haya una igualdad entre hombres y mujeres y en reivindicar el papel de la mujer. Son las primeras personas que deberían decirle a Pablo Iglesias que Irene Montero y él deberían dimitir absolutamente ya mañana de su cargo. Y si realmente su partido es Unidas Podemos, debería estar encabezado por una mujer, si es tan importante para ellos reivindicar el papel de la mujer, o si realmente es toda una fantochería y una mascarada que solo contribuye a crear división, malestar y dolor en la sociedad española, desgarrándola socialmente, creando lo que son nuevas ideologías. Dado que lo del proletariado y tal, pues hoy en día ya nadie sabe lo que es, decimos izquierdas y derechas simplemente atendiendo a colores, sin saber ya ni lo que es. Y hace falta pues nuevas maneras de pensar, de dividir a la sociedad. Y eso es lo que están contribuyendo estas personas con esto. Simplemente quiero decir que Pablo Iglesias, este gobierno no va a ser nada más que un gobierno que yo creo que va a durar poco, no va a agotar su legislatura, yo creo. Sí es cierto que estas personas van a hacer lo imposible para mantenerse en el poder. Creo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a hacer lo imposible para mantenerse en el poder. Y claro, atienden todo el rato. Pablo Iglesias dijo además que Pablo Iglesias dijo en la entrevista que este debería ser una legislatura de 4 años que se definiera como constitucionalismo democrático. Es decir, para Pablo Iglesias la Constitución del 78 es democrática, es el adalid de lo que él considera que debería ser una constitución. Por eso Pablo Iglesias para mí es de extrema derecha, porque es conservador del régimen que hay, que no es una democracia. No es una democracia, señor Pablo Iglesias. Y además dice que lo que hay que hacer es desarrollar la Constitución en sus aspectos sociales. Pero para Pablo Iglesias la Constitución del 78 es el adalid, el modelo institucional democrático, que evidentemente ya explican en varios vídeos que no lo es, y defenderla implica redundar en lo que ya me he inspirado en Antonio Gramsci para decir, es que Pablo Iglesias junto con todos los demás oligarcas es un partido más del Estado, socialdemócrata y conservador, y cualquier persona que haya votado a Podemos debería estar llorando en su casa por lo que ha hecho, ya no por el hecho de votar, porque es tan indecoroso votar a un partido como a otro en este régimen, pero encima votar a un partido que tan descaradamente se está aupando en un discurso que sí que clama
o que se aprovecha de los más desfavorecidos y de los más expuestos, que además voy a decir son los que más van a sufrir este gobierno. ¿Por qué digo que son los que más van a sufrir? Porque si Pablo Iglesias dice que hay que desarrollar la Constitución socialmente, si la Constitución no es democrática, como ya he explicado una y mil veces en este vídeo, en este canal, cuanto más se desarrolle, más se aleja de la democracia. Como la Constitución no es democrática, su desarrollo lo único que va a producir es una regresión de los pocos derechos y libertades individuales que hay reconocidos en este régimen, a pesar de que no hay derechos y libertades colectivos, o libertad colectiva, no la hay, ni la va a haber por ahora, ni bueno, es que el camino que vamos a seguir, sea quien sea el gobierno, sea dentro de un año o dos que se instituya un gobierno de Vox y de PP, va a ser exactamente igual que este. Van a atender exactamente los mismos intereses, que no son los intereses del Estado. Pero bueno, respecto al tema que más se ha hablado, ¿no? El tema del pacto con los separatistas y con Esquerra y Bildu y España se va a trocear y tal, nada de esto va a suceder. ¿Por qué? Primero, pues porque como he apuntado al principio, Junts per Cat y la CUP han votado que no. Entonces yo lo que creo es que, y además Pablo Iglesias dio las claves, o lo que a mí me parece la clave, en la entrevista de José Luis Balbín. Ay, José Luis Balbín, es que como he dicho la clave se me ha ido el santo cielo. Mira, desde aquí recomiendo mucho ver el programa de la clave de José Luis Balbín, que está en YouTube algunos vídeos, porque es oro puro de cuando la televisión todavía era algo culturalmente inspirador y aceptable en términos políticos. Pero bueno, Pablo Iglesias dijo en la entrevista del Intermedio que cuando le preguntaba al Gran Wyoming sobre si iba a haber referéndum en Cataluña, tal, él hablaba todo el rato, evidentemente nunca contestó directamente lo que preguntaba el Gran Wyoming, Pablo Iglesias es experto en esto, pero sí que constantemente hablaba de estatuto de autonomía, yo creo que los catalanes lo que tienen que hacer es votar un estatuto de autonomía y tal, no sé cuántos. ¿Y por qué digo que no me preocupa para nada, ni creo que vaya a haber una decisión, ni una consulta de este tipo, ni nada? Porque el hecho de que la CUP y Junts per Cat hayan votado que no, pero Esquerra Republicana haya votado o se haya abstenido para permitir el gobierno, lo que indica es que lo que hay detrás, hay un pacto de intereses partidistas y no de reforma territorial que le pueda interesar ideológicamente a todos los que defenderían una consulta en Cataluña. Yo creo que lo que se ha pactado es un nuevo estatuto de autonomía con Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que eso es lo que se puede haber pactado, porque Pablo Iglesias de lo que hablan todo el rato le pregunta el Gran Wyoming, pero ¿habrá una consulta en Cataluña? Y Pablo Iglesias dice, yo creo que un estatuto de autonomía o el estatuto de autonomía lo tienen que votar todos los catalanes y solo los catalanes. Y habla todo el rato en estos términos, y eso hace adivinar. Y además dice, yo creo que en el marco de la Constitución se puede contentar a todos. ¿Qué es lo que yo pienso? Puede que se haya prometido a Esquerra y a Bildu que va a haber una modificación de la Constitución para eliminar las prerrogativas propias del Estado central español en Cataluña o en el País Vasco y hacer un nuevo estatuto de autonomía que prácticamente configure un Estado propio, ya si no lo hay, pero bueno, prácticamente total, con Hacienda y todo, en Cataluña y en el País Vasco, que es lo que más preocupa a estos partidos, porque hay que reconocer, cuando yo hice mi trabajo de final de carrera, que lo hice sobre este tema, cuando uno lee todas las resoluciones del Parlamento de Cataluña, lo que más preocupa a los independentistas es la Hacienda propia, es el Estado propio, es la policía propia. No hablan ni de realidad cultural, ni de señas de identidad, ni de protección social, ni nada. No son nacionalistas, son estatalistas. Y lo que se ha pactado para mí es un pacto partidista de que si el día de mañana, por ejemplo, hay una posibilidad de hacer coalición entre Esquerra, como se llama, Barcelona en Comú, o como sea Podemos en Cataluña y en el País Vasco, y el PSOE, dicen, bueno, pues yo te daré entonces la presidencia Esquerra Republicana, y además nosotros nos podemos en un segundo lugar, aunque tengamos menos votos, si tú nos das la abstención ahora. Yo creo que eso es lo que se ha podido pactar. Y esos son intereses de partido, entre oligarcas. No tiene nada que ver con la reforma territorial, ni creo que ahora mismo se vaya a plantear para nada un debate de estos términos. Y además lo dice el propio Pablo Iglesias, cuando dice que lo importante, Pablo Iglesias es una persona que todos dicen que es comunista. Ojalá fuera comunista, por lo menos habría leído algo, habría leído El Capital de Karl Marx, que es un libro difícil de leer, equivocado, porque centra su foco sobre todo en lo económico, considera lo económico como el resorte de todo, en un tiempo donde tenía sentido ese error. Pero desde luego no es así, es la política la que manda sobre la economía, o por lo menos debería ser así. Pero bueno, es así, porque aunque la economía española esté subordinada a los intereses extranjeros, no dejan de ser potencias extranjeras políticas las que mandan sobre esos intereses económicos. Alemania y Estados Unidos fundamentalmente.
Pero bueno, dice Pablo Iglesias que hay que atender sobre todo a lo que dice Europa y que no hay que buscar una resolución política. Dice que a pesar de que los delitos de rebelión y de sedición son delitos políticos cometidos por políticos, la solución no está en la aplicación de estos preceptos del Código Penal. Debo decirle, señor Pablo Iglesias, que el delito de rebelión y el delito de sedición, perdón, en el Código Penal español está catalogado como un delito contra el orden público. Mal catalogado, por supuesto. ¿Por qué? Esa es una pregunta. Quien quiera saberlo, que vea mi especial sobre la sentencia del Procés de Cataluña. Pero bueno, una persona que yo creo que ha estudiado Derecho y es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense debería saber por lo menos esto, pero parece que el señor Pablo Iglesias lo ignora. Pero dice fundamentalmente que no hay que aplicar esto, que los que los políticos cometan delitos políticos no es importante ni es la solución luego aplicar el Código Penal. ¿Por qué? Porque se crea crispación entre ellos para luego pactar. Se crea crispación entre los políticos, que luego evidentemente no dudan en inflamar a sus bases sociales ideologizadas para que se tiren adoquines, se abran la cabeza, tanto manifestantes como policías, en las calles de Barcelona. Eso a Esquerra Republicana, a Cuba, a quien se le importa un pimiento. Lo importante es que no pongan a mis colegas en la cárcel. ¿Por qué? Por pedir lo que queremos, que es dinero y Estado propio y venga, reparto del pastel, que el reparto del 78 siga vigente. Eso es lo que ha dicho Pablo Iglesias. Que no hay que aplicar el Código Penal, que la solución es política y que hay que atender lo que dice Europa, que Europa dice que la solución tiene que ser política. Un comunista atiende a lo que dice el órgano burocrático más capitalista que jamás ha habido en Europa, que es la Unión Europea. La Unión Europea, que es un conjunto de burócratas de Bruselas, que no hace más que atender a lo que dice Alemania y la señora Merkel, y que hace que todos los países del sur vivamos subyugados de las subvenciones públicas y del dinero público, incrementando una deuda que nuestros nietos, nuestros bisnietos jamás podrán pagar, pues Pablo Iglesias dice que hay que seguir lo que dice este organismo internacional capitalista. Eso lo dice Pablo Iglesias. Para los que dicen que Pablo Iglesias es comunista y que va a traer la revolución y no sé qué. ¿Qué revolución? Pablo Iglesias es un nieto de Franco, pero igual que Abascal, igual que todos. Un nieto de Franco. Pero bueno. Y además es que no lo digo yo, es que lo dice él mismo, porque dice que su mayor miedo es decepcionar. Eso lo dijo en la entrevista del Intermedio. Si su mayor miedo es decepcionar, es porque está convencido de que va a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que esperan sus electores. Y eso es una traición al electorado. Y eso es inconcebible en una democracia cuando se elige al representante político. Pero como en España hay una representación moral, es decir, yo voto a un partido, le doy mi cuota de poder dentro del Estado y ya hará él lo que quiera, eso es lo que hay en España. Y dice Pablo Iglesias que su principal miedo es decepcionar. Pues es porque ya sabe que va a tener que hacer que va a hacer muchas cosas y le importa un pimiento, igual que le importa un pimiento deshacerse de todos sus antiguos compañeros de filas de la universidad. Y si tuviera que vender mañana a sus hijos por ser el rey de España, los vendería. Y le daría absolutamente igual, porque es una persona amoral. Y por eso no creo que haya llorado en el Congreso, porque no creo que sea capaz ni de lagrimear. Una persona tan fría y calculadora, que debe estar rozando la psicopatía. Incapaz de decir lo que él dice, que él lloró porque no hay que ocultar las lágrimas, porque es parte de la condición humana y eso lo tienen que ver los ciudadanos. Eso es lo que dijo Pablo Iglesias. Reconoció que había estado llorando para que lo vieran los demás, para hacer un papel, que es lo que hace un psicópata, porque es incapaz de empatizar y es incapaz de generar ningún tipo de emoción. Y yo creo que Pablo Iglesias es una persona fría, calculadora, maquiavélica y que lo pongo en la cúspide de análisis de todo el montón de estiércol que es la política española, porque considero que trasciende ligeramente lo que es el principio de Hanlon. El principio de Hanlon dice que no atribuyas jamás a la maldad lo que seguramente está provocado por la estupidez. Y esto evidentemente es la tónica dominante de la política española, pero sí que creo que hay un ápice de maldad en Pablo Iglesias, sobre todo para conseguir su objetivo a toda costa. Y dicho esto, voy a seguir con las cosas que dijo. Que dijo que respecto a la monarquía, cuidado, el partido más revolucionario y republicano que hay en España, que respecto a Vox o el PP no deberían apropiarse del rey, ni del discurso de España, que es un discurso al que le pertenece a todos. Luego dice que él tiene muy buena relación con Felipe VI, que él es republicano, y ahora sí que entro en un tema que realmente me calienta, porque una persona que yo he dedicado toda mi vida, hasta el día de hoy, mi juventud, a estudiar y a conocer los diferentes regímenes políticos, a saber exactamente qué es la república positivamente, y a definir la república a conocer la república como lo que la define,
que es, como dice Montesquieu en El espíritu de las leyes, la virtud de la ley. Es decir, el buen gobierno del monarca se basa en la honorabilidad del monarca, en que el monarca sea honorable, pero la república tiene que basarse en la virtud de sus leyes, que debe atender a la separación de poderes y al principio de representación política. Eso es lo que es la virtud de la ley en la república. Pues Pablo Iglesias dice que él tiene valores republicanos. Atendiendo a lo que para él son valores republicanos, dice que en España es la defensa de lo público. Él se otorga a sí mismo definir lo que es la república en España, que es la defensa de lo público. Si es la defensa de lo público, nadie hizo en España nunca cosas más públicas que Franco. Desde las viviendas de protección oficial, los embalses, toda la política de Franco estuvo dirigida hacia lo público, dentro del Estado. Y fue el que acabó con la Segunda República. ¿Qué dices que es tan falso, tan maniqueo? Bueno, él dice que tiene muy buena relación con Felipe VI y que, a pesar de que sus valores son republicanos, él es consciente de que España no va a ser una república ni se va a plantear ni siquiera un debate sobre el tema en los próximos años, que no es ingenuo en este sentido. En fin, y para terminar, no hacer más largo este vídeo, sí que quiero apuntar una cosa que dijo Pablo Iglesias, que es que me dejó... En fin, Pablo Iglesias presentó a Juan Carlos I como modelo de monarca, diciendo que Felipe VI tomara nota de lo que hizo su padre, Juan Carlos I, como monarca, que fue alejarse de Fraga y de la derecha para garantizar su monarquía y para establecer su monarquía. Es decir, Pablo Iglesias le está invitando a Felipe VI a apoyarle a él y a Pedro Sánchez, a estar a buenas con él, a hacer lo mismo que hizo Juan Carlos I con Santiago Carrillo en su día y con Felipe González, que es traicionar a los ideales de la monarquía honorable, que era la que defendía su padre, por algo traicionó a su padre, Juan de Borbón, y le invita a hacer esto y presenta a Juan Carlos como un modelo. Como un modelo, el monarca que más ha robado en la historia de España, que más separación y más dolor ha provocado en España socialmente, que le ha dado a los políticos todo lo que han querido, que ha sometido, bueno, que ha permitido que en España se haya expoliado a los ciudadanos. Ese es el modelo de monarca para Pablo Iglesias, una persona que se declara a sí mismo republicano y que, a pesar de que en España no vaya a haber una república, pues él seguirá defendiendo lo que para él son valores republicanos, que es la defensa de lo público. Y se queda más ancho que largo. Pero es que alguien que puede haber votado a Podemos, que esté mirando este vídeo, puede ahora mismo mirarse a sí mismo la cara en el espejo, como republicano, como defensor de los ideales de la república, sabiendo lo que es la república, sabiendo lo que es positivamente la república, que no es la ausencia de monarquía, o lo que dice Pablo Iglesias, los valores de lo público. La república es en la virtud de la ley, ante la ausencia de monarca, que en su día se inventó en el medievo, para cohesionar la lucha que había entre los feudos y los nobles, para cohesionar un territorio y una comunidad. Ante eso, la virtud de la ley, que la tienen que hacer los ciudadanos, elegir los ciudadanos y designar un gobernante los ciudadanos. Esos son los valores de la república, no lo público. Que todos los dictadores se amparan en lo público para fortalecer su tiranía, porque las tiranías se tienen que defender por sus obras, ya que sustantivamente carecen de autoritas, tienen la potestad, no pueden defenderse por lo que son sustantivamente, porque son una imposición por la fuerza de la voluntad de una persona. Pues como lo que hay en España es la imposición de la voluntad de varias personas y el engaño a los ciudadanos de que la alternativa a esto es el comunismo o el fascismo, y no es verdad. La alternativa a lo que hay es la democracia. Y en este canal lo que yo defiendo son los valores de la república, que es, en definitiva, los valores de la democracia, porque es la virtud de la ley. Por eso cuando yo termino mis vídeos diciendo salud y república, me refiero a esa república, no a la Segunda República. Yo no quiero la Segunda República, una república de los trabajadores. La república no es de los trabajadores, ni de trabajadores ni de vagos, la república es de todos, cuando es auténtica. En fin, con esto simplemente deciros que el gobierno que se ha establecido lo único que va a hacer es... Ya lo ha hecho, creando... Bueno, Pedro Sánchez va a tener 4 vicepresidencias. Yo no sé entonces para qué sirve la figura de presidente. ¿Tanto trabajo tiene Pedro Sánchez que necesita 4 vicepresidentes? Se van a crear nuevos ministerios. En definitiva, lo primero que van a hacer es burocratizar más, extender más los tentáculos de la oligarquía para poder colocar a más amiguetes, a más correligionarios de la clase política según su partido. Eso es lo primero que van a hacer. Aumentando además la carga fiscal sobre los ciudadanos. Por el gasto político que se va a incrementar. Es decir, en los tiempos duros que vivimos en España, y que debería preocupar, debería ser la primera causa para no dormir de Pablo Iglesias, la primera medida que van a hacer es aumentar el gasto público. Con cargos,
que además son innecesarios. Cuando lo de primero que debería hacer Pablo Iglesias sería todo lo contrario. Oye, vamos a intentar suprimir duplicidades, que las hay, que están reconocidas por todos, hasta por la derecha. Si Mariano Rajoy dijo que iba a suprimir las duplicidades de los cargos públicos, que existían, que había gente que estaba haciendo 2 veces el mismo trabajo en diferentes administraciones públicas. Pues no, lo que van a hacer es crear más burocracia, más ministerios. Lo primero que van a hacer. ¿Para qué? Para colocar más gente. En fin. Simplemente deciros que con este gobierno lo único que va a suceder es que vamos a sufrir las consecuencias de una progresivo y continuo empobrecimiento de la clase media y trabajadora, eso seguro. Los únicos que van a salir beneficiados y las únicas personas que a día de hoy considero que pueden estar contentas son aquellas que esperan, y esto sí que lo digo con mucha claridad y espero que si alguien me esté viendo y está en esta posición que lo piense para sí mismo, el tipo de persona que quiere ser y que quiere que sus hijos o sus nietos o sus amigos vean de él. Si alguien está contento por este gobierno es solamente porque considera que puede tener un beneficio propio. O sea, porque le van a colocar en algún sitio, o porque puede verse beneficiado ideológicamente, o por las plazas que puedan salir en alguna oposición o algo. Y esto es participar directamente de la corrupción pública, de un sistema oligárquico que lleva expoliando a los ciudadanos, a las personas, desde el 78, desde el régimen del 78. Y cada persona que piense en esto está pensando únicamente para sí, en algo que este régimen está fustigando a la sociedad para que se incremente de manera más notable, que es el individualismo. La creación de colectivos, compartimentar a la sociedad en colectivos en los que uno puede escribirse ideológicamente de manera muy fácil, porque son ideas de prêt-à-porter, para llevar, que no tienen debajo nada. Ni los independentistas, ni los feministas, ni los españolistas, nadie tiene debajo ninguna base teórica sólida. Cuando digo feministas me refiero, como ya he dicho, a estas corrientes de Podemos y tal. Que lo único que hacen es compartimentar la sociedad, crear colectivos, crear nuevas ideologías, dividir a la sociedad en nuevas ideologías, potenciar el individualismo dentro de esa manera de pensar. ¿Te identificas o no te identificas? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Estoy con ellos o estoy contra ellos? Eso es lo que se fustiga a todos los españoles día a día y lo que la clase política está intentando porque es la única manera que ellos tienen para perpetuar este régimen. Y eso es lo que hace que todas las personas que tenéis un sueño, que tenéis montar una pequeña empresa. Cuando hablo de una pequeña empresa es, quiero abrir una panadería, o una floristería, o una librería, o tenéis un proyecto artístico, o un proyecto personal. Todas las imposibilidades que tenéis para ello es a raíz de esta clase política. Y por eso os pido que no votéis, que no la apoyéis. Que el día que haya elecciones vayáis a romper vuestra papeleta, para que adquiráis dignidad. No puedo conseguir lo que quiero, me estáis imposibilitando poder conseguir mis metas, además me imposibilitáis que pueda elegir a mis representantes y pueda hacer mis leyes y por lo menos voy a dejar de participar de este régimen injusto, falso, mentiroso. Y más que nunca después de lo visto. Después de lo visto que es una fantochada donde se ha visto claramente que lo único que interesa a estas personas es ocupar un sillón y garantizarse un sueldo de por vida, como Pablo Iglesias, Irene Montero, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, todas las personas que hay aquí. Pablo Iglesias va a entrar en el Consejo de Estado el día de mañana, si quiere. Ya tiene un sueldo vitalicio de 80.000 euros. En fin. Nada más. Invitaros a seguir este canal. En los próximos días seguiré subiendo vídeos y comentando la actualidad política que va a venir cargadita. Salud y república.